Ay. ¿Cuántos pueden gritar amén? ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Hermano, para mí estar en su presencia de verdad que es una bendición. Yo ahora mismo estoy disfrutando tranquilo. Aleluya. Que tiene la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Miren, yo quiero traerles una palabra de parte del Señor que creo, más profundo de mi corazón, que es bastante necesaria. Amén. Miren, acompáñenme a la carta de Primera de Corintios. Carta de Primera de Corintios. Aleluya. Capítulo 12. Carta de Primera de Corintios, capítulo 12. Aleluya. Voy a pedir, si es posible, que mi hermana Sara, está ahí al lado de Adolfo, haga una oración, presente mi vida para poder predicar la palabra del Señor. Amén. Acompáñenme, Primera de Corintios, capítulo 12. Miren, vamos a leer todo el capítulo 12, ¿vale? Son 31 versículos, no son muchos, son poquitos. Pero hermanos, creo que si no coges el contexto de lo que vamos a leer, es como el que dice que es sabio y no sabe lo que es el alfabeto. Así que dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y también muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén, amén y amén. Toma tu lugar, mi hermano, toma tu lugar, mi hermano, y ponte cómodo. No vamos a extraviarnos mucho tiempo en esta palabra, si Dios lo quiere así. Miren, yo quiero hablarles de algo que creo de suma importancia para la iglesia, y como siempre pongo un título que es el siguiente: no ignores lo que hay en ti. Dile al que tienes enfrente: no ignores ni entorpezcas lo que hay en mí. Si lo crees, si no lo crees, no me importa. El único perjudicado o perjudicada eres tú. Yo no ignoro lo que Dios ha puesto en mí. No ignores lo que hay en ti, pero tampoco ignores lo que hay en el hermano. No entorpezcas lo que hay en el hermano, pero tampoco entorpezcas lo que hay en ti. Amén. Miren, hermanos, para ponerles en sintonía, ¿vale? En esta carta Pablo a los Corintios es una carta que Pablo escribe para responder muchos temas de importancia, ¿vale? Es una carta que escribe a los Corintios para responder muchos temas de importancia, como puede ser este capítulo 12, que afronta lo que son los dones del Espíritu Santo en el creyente. ¿Están conmigo aquí? Por ejemplo, también afronta no solamente los dones de los creyentes por el Espíritu Santo, sino también los ministerios en relación con Cristo, en este mismo capítulo. Y también afronta algo que son las actividades en relación con Dios. Los dones referentes al Espíritu Santo que mora en nosotros, los ministerios que Cristo da y las actividades que ejercemos en relación con Dios. ¿Hasta ahí de acuerdo? Amén. El apóstol Pablo entra en el tema del capítulo 12 directamente, cerrando un tema también que estaba tratando en el capítulo 11, que era la Santa Cena. Cómo se debería administrar, cómo se debería ejercer. Y entra en el capítulo 12 para hacer frente a los dones, como ha hecho frente en esta epístola. Por ejemplo, en el capítulo 7 afronta los matrimonios y el tema de las doncellas. En el capítulo, si no recuerdo mal, en el capítulo 8 habla de las comidas presentadas a los ídolos. Y en el capítulo 16, por ejemplo, habla de la ofrenda del pueblo de Dios. Es decir, que esta epístola tiene diferentes temas que Pablo tiene que contestar a través de esta carta a los corintios. Y no conocemos qué carta recibe Pablo y qué detalles escriben los corintios para que Pablo responda. No conocemos esa carta, ni sus detalles, pero sí conocemos algo, que Pablo recibió una carta y que Pablo responde a esta carta y empieza a tratar dones de suma importancia, como puede ser pronunciarse sobre los dones del Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención de que los corintios quieren saber cuál es la opinión de Pablo, cuál es su pronunciamiento de Pablo sobre este asunto. Y también conocemos, a través de esta carta, la necesidad que había dentro de la iglesia por esa respuesta.
sobre los dones. ¿Hasta aquí están entendiendo? Frase que les digo. Creo que estamos en un momento y una situación que la Iglesia tiene necesidad de tener conocimiento sobre algo tan importante como los dones del Espíritu. Gracias por lo que han dicho, amén. Y eso que hemos empezado el culto diciendo, poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, desear las cosas de arriba. Hermano, si no deseas ni un don que es para servicio, hermano, no te pienses que estás preparado para el cielo. Olvídate. Pastor, pero es que yo soy cristiano de años. ¿No anhelas las cosas de arriba? No estás preparado para las cosas de arriba. Porque si algo tiene, hermano, un nuevo nacimiento y una nueva vida, es que anhelan las cosas del Señor. Además, el apóstol Pablo también enseña y dice, anhelar la palabra como leche no adulterada, como niños. ¿Sabes que los niños desean la leche no por decisión, sino por necesidad? No porque ellos lo decidan, sino por lo que necesitan para vivir. Por lo tanto, no ignores sobre los dones del Espíritu Santo. Amén. Miren, en el versículo 1 dice algo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vaya frase, del apóstol Pablo. ¿Saben lo que me hace de entender esto el apóstol Pablo escribiendo en el versículo 1? No quiero, hermanos, que ignoréis sobre los dones del Espíritu Santo. Primeramente, me hace de entender algo, que es un tema de suma importancia para el apóstol Pablo. Hay muchos temas de suma importancia en la primera epístola de Corintios, pero a mí me hace de entender de que los dones son de suma importancia para Pablo, porque solamente aparece otra vez en otro tema de suma importancia, como el apóstol Pablo se pronuncia. Y es en el capítulo 1, creo, en el versículo 10, cuando se va a pronunciar sobre la mente, sobre la sabiduría humana que divide el cuerpo de Cristo. Y creo que dice así: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque va a hablar de la sabiduría humana que divide el cuerpo de Cristo, lo fracciona, lo debilita, lo golpea. Porque, hermanos, vengo a decirte que el Evangelio no es por conocimiento humano. Dicen que toda sabiduría humana es como la ignorancia de Dios. Porque, hermano, quiero decirte de que para tener conocimiento y sabiduría de Dios tienes que recibirlo de arriba. ¿Quién conocerá la mente de Cristo? ¿Quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios, dice la Biblia? ¿Y quién conoce a Cristo sino nosotros que tenemos la mente de Cristo? Por lo tanto, si no entendemos los dones espirituales, hay un problema de mente espiritual, hay un problema de conocimiento espiritual, hay un problema de sabiduría espiritual. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié: no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque es de suma importancia este tema que va a tratar el apóstol Pablo. Y me llama la atención de que dice hermanos. Y aquí, hermanos, no quiero deciros de que solamente se refería a nosotros, a los varones. No. El apóstol Pablo, cuando se refiere aquí a hermanos, hace algo, no excluye a nadie. Y se dirige sin excluir a nadie, ni a judío ni a griego, ni a libre ni a esclavo, ni a joven ni a viejo, ni a hombre ni a mujer. Porque las cosas espirituales que conciernen con importancia a la iglesia es para todos. Aquí no se excluye ni el gato. Porque, hermanos, ahora creo que los animales son miembros de la unidad familiar, ¿no? Pues, hermano, aquí el animal que entre tiene que volverse espiritual. Si no, no puede ser de la unidad familiar.
Hermanos, aquí entran más animales de lo que nosotros nos pensamos. Yo era uno de ellos. Pero sin embargo ahora entendemos la mente del Señor. Porque las cosas importantes del Espíritu son para todos. Amén. Y ahora, si me dejan, les voy a intentar tocar un poquito el tema. ¿Vale? El apóstol Pablo dice: no quiero que seáis ignorantes. No quiero que seáis ignorantes. No quiero que ignoréis. Y hermanos, en el reino de Dios es de suma importancia el conocimiento. Ay. En el reino de Dios es de suma importancia el conocimiento. Miren, el apóstol Pablo, hablando de los dones, dice que cómo podremos hablar en otras lenguas o en diferentes géneros de lenguas si no nos entienden, para que la iglesia pueda decir amén. Por el conocimiento. Por lo tanto, ese amén que dice la iglesia es porque conoce lo que se está diciendo, y como lo que se está diciendo es correcto, la iglesia lo confirma con un amén. En el reino de Dios es de suma importancia el conocimiento. Es más, por falta de conocimiento un pueblo se extravió. Y una familia. Y un matrimonio. Y un hijo. Y una hija. Y un salmista. Y un predicador. Y un diácono. Y uno que se dice profeta, tiene el peligro por falta de conocimiento perderse. Por eso es de suma importancia el conocimiento. Es más, quiero decirte algo. Me dirás, ¿por qué, pastor, es de suma importancia el conocimiento? Porque si ignoras lo que Dios quiere de ti, ¿cómo harás su voluntad? Es de cajón, ¿no? Vamos a ver, Robert, hermano. Si tú llegas, tú pones Pladur, ¿verdad? Y tú dices, no, yo sé poner Pladur. Yo soy oficial. Y te dice el perito arquitecto, te dice, vale, venga, que te doy trabajo. Me tienes que poner las divisiones de Pladur en todo esto, como los planos. Y te da unos planos. Y tú coges los planos y no los abres. Y ahora te pones a poner clavos donde quieres. Pones un clavo en una tubería de agua. Pones un grifo, ¿sabes? En vez de en el servicio, pones un grifo en el cuadro de luz. Y haces lo que te da la gana. ¿Qué puede pasar cuando venga tu jefe? Yo no te voy a decir nada más que, si ignoras lo que Dios quiere de ti, ¿cómo harás su voluntad? Si ignoras su voluntad, ¿cómo podrás obedecer? Y si ignoras el ser obediente, ¿cómo podrás agradarle a Dios? Tan sencillo como eso, ¿verdad? Si no era su voluntad, ¿cómo podrás saber lo que Dios quiere para ti? Si no quieres lo que Dios quiere para ti, ¿cómo lo vas a hacer? Y si no lo haces, no eres obediente, ¿cómo quieres que el arquitecto luego venga y diga, venga, te voy a dar el sueldo? ¿Es imposible? No quiero que ignoréis, no quiero que seáis ignorantes. Ahora tú me podrías preguntar, pastor, ¿ignorantes de qué? ¿Ignorantes de qué? Miren, yo les voy a hablar lo que yo he visto aquí. Pablo no quiere que los corintios ignoren sobre los dones espirituales. Mejor dicho, porque no sirve solamente con decir hay profecía, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, sanidad, hospedación, mayor... No sirve con conocerlos. No, hermanos. Miren, ¿cuántos saben de que cuando tú pasas por la calle, si a alguien le pasa algo y pasas de largo, es un delito? ¿Saben, no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Omisión de socorro. Todos lo sabemos. Pero si no lo haces, ¿qué te pasa? Como se entere... Hermanos, porque Pablo no solamente quiere que conozcan los dones espirituales, sino que hagan un buen uso de ellos. Que utilicen los dones con propiedad, los dones espirituales, que los utilicen, no solamente que los conozcan, sino también que los ejerzan. Y no solamente que los ejerzan, sino que los ejerzan bien. Hermano, ¿cuántos dones vemos en la iglesia hoy día?
Hermanos, y últimamente a mí como pastor me cuesta discernir los míos. Si tengo algo. Yo, hermano, estoy diciendo esto para que tú hagas un análisis retroactivo sobre ti mismo, como yo lo hago. ¿Vale? Porque la palabra es para mí, pero también es para ti. Así que el apóstol Pablo quiere que no solamente lo conozcan, sino que también lo ejerzan y que lo ejerzan bien. Y me dirás, ¿por qué, pastor? Porque estos corintios, en este tema, en esta iglesia, había algo que pasaba. Había personas que en vez de utilizar los dones porque los conocías y en vez de utilizarlos bien como creyentes, lo único que hacían era conocerlos, y cuando los ejercían mal, porque su única intencionalidad era exhibirlos como un distintivo delante de la iglesia de superioridad. ¿Alguien me está entendiendo? Grítame. El don no es para exhibirte, es para servicio. Escúchame con los oídos, no con los hombros. El don no es para ti. El don para tu hermano. ¿Alguien está siguiéndome? Grítame. Es más, ellos pensaban que el don de lenguas, fíjense hermanos, ellos pensaban que el don de lenguas era el más distintivo y el mejor de todos los dones del Espíritu Santo. Y ahora en el capítulo 12 el apóstol Pablo afronta este tema, y en el capítulo 13 y en el capítulo 14 les va a hacer ¿de qué? De que conozcan bien los dones, les va a enseñar cómo evaluarlos y les va a enseñar cómo utilizarlos. Es decir, el apóstol Pablo en el capítulo 12, 13 y 14 va a enseñar algo. Te va a enseñar que no ignores los dones. Te va a decir qué dones hay. Te va a decir cómo evaluarlos y te va a decir cómo utilizarlos bien. Y esto es lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios. ¿Sabes por qué hace de conocer para que puedan evaluar y puedan ejercerlos? Porque, hermano, quien ignora no evalúa ni hace uso de él. Quien ignora de los dones del Espíritu, es imposible que los evalúe. Tú le pones a veces a elegir y dices, va, el primero, sanidad. Voy sanando por el gente, quiero el don de sanidad. Cuando el don no es tuyo, tú no buscas a quien sanar. Tú lo que buscas es que Dios te ponga en la situación donde Dios pueda sanar a través de ti. Para el que sea sanado, reciba el poder de Dios y Dios a través de ti sea glorificado. Para ti no es nada, solamente el privilegio del don. No, quiero ser un buen predicador, porque sabiendo un buen predicador, predico en las naciones y enseño y la gente me tiene como importante. La palabra, el don de la predicación, no es para exhibir, es para que el Espíritu Santo pueda redarguir y pueda convencer a aquel que te escucha. Por eso es tan importante la predicación. No es importante la vasija que tiene la palabra. Es la palabra que mora en la vasija lo importante. Y así con todas las cosas. Por ejemplo, los salmistas, la gente que canta, la gente que sirve en la iglesia. ¿No ha entendido algo? Cuando alguien recibe un don, tienes que vivir para él. Tienes que vivir por él. Porque por él y para él es como vas a poder ser de bendición espiritual en la iglesia. Yo puedo tener muy buena relación con un hermano, con una hermana, llevarme con él a las mil maravillas. Y estar en el culto 50 años juntos. Pero llega un momento que simplemente nos conocemos humanamente, me llevo bien contigo, me lo paso bien contigo conversando, pero no hay ningún beneficio más. Y nos enterrarán a los dos y quedará en eso una
puede levantar, me puede exhortar, me puede añadir, me puede quitar de algo que no me beneficia, porque ejerce bien su don. Hermano, ¿no le ha pasado a usted nadie de que ha tenido un dilema y de repente ha venido alguien que usted no se esperaba? Nadie le da la solución y le ha traído un consejo que ha sido como un vaso de agua en medio de un desierto y todo ha cambiado. De ciencia, un consejo por el don. Hermanos, necesitamos urgentemente no ignorar los dones. El apóstol Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Miren, si ustedes se dan cuenta, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu con mayúsculas es el Espíritu Santo, porque Él opera en los dones. Hay, dice que diversidad de ministerios, si es posible póngame el fondo, Isaac. Pero dice la Biblia que el Señor, ¿sabes cuándo hace referencia al Señor? Hace referencia a Jesús. Es el mismo. Y dice que hay diversidad de ¿qué? De operaciones, pero Dios, que opera en todos y en todas las cosas, es el mismo. Hermanos, si Dios puede trabajar tan eficientemente en unidad, ¿cómo puede ser que nosotros, siendo su cuerpo, no trabajemos con tanta eficiencia? Puede ser porque ignoramos. Y como ignoramos, no evaluamos. Y como evaluamos, no ejercemos. Y en vez de ser un espartano del espíritu, somos el que salió con la chepa, con el hombro así, que le dice Leónidas, levanta el escudo, y hace, no puedo, y dice, no vales. Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones. Miren, en el versículo 17, en el versículo 7 dice algo, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Nadie trae Biblia? Para pecar. Para provecho. A cada uno nos da la manifestación del Espíritu. ¿Saben lo que significa que a cada uno le da manifestación? Está diciendo de que a todos nos da un don para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Para provecho. Para que lo que hagamos sea de provecho. A cada uno de nosotros sin exclusión ninguna. Y hermano, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer nuestro don? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Que nos conformamos con dos sueñecitos, nos conformamos, hermano, con un consejito, esperamos a que venga el predicador o el evangelista de turno, reconocido en las naciones, ¿para qué? ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Y la iglesia? Miren lo que dice, a cada uno le es dado. Y ahora dice el versículo 8, versículo 9, versículo 10, los dones y ministerios. Apenas hay 20 dones. Y acaba el versículo 28 diciendo algo que es tremendo. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente era, a otros de otras, y empieza a explicar, Y dice, procurad pues los dones mejores. Procurarlos, anhelarlos, buscarlos, pedirlos, ayunar por ellos, leer por ellos, orar por ellos. ¿No dice eso el texto? Entonces, ¿por qué dependemos tanto? ¿Por qué somos tan dependientes de otros?
¿Alguien me está siguiendo? Grita amén, que si yo les veo, que no les estoy regañando. Aleluya. Miren, les voy a decir más. Creo profundamente que todos los creyentes tenemos algún don de parte de Dios para el servicio. Creo fervientemente, creo totalmente, de que todos los miembros de la iglesia tienen algún don para el servicio. Pero no un miembro de la iglesia va a tener todos los dones para servir. No se piensen ustedes que vamos a tener 17 dones. Yo que soy apóstol, evangelista, maestro, querubín, serafín, predicador, profeta, interpretación de lenguas. Tengo todos los dones. Soy tan espiritual que levito. Hermano, que Dios reprenda la vanidad en el nombre de Jesús. Que Dios reprenda eso. Miren lo que dice Primera de Pedro. ¿Puedes poner el texto, Isaac? No, no puedes poner el texto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Acompáñenme quien tenga Biblia. Mira lo que dice. Dice: cada uno, según el don que ha recibido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según el don, no los dones. Hay gente que quiere tener todos los dones. Quiero ser apóstol, Cristo. No. Dios da un don a cada uno para que lo ejerzamos bien en servicio a otros. Y creo más que nunca, hermano, que Dios necesita tu servicio. Ay, Dios. La basura, la simpleza de la basura, de la suciedad, como lo quieras llamar. Porque el castellano tiene muchas palabras que significan lo mismo. Son las mentes que dan un diferente sentido a lo que estamos hablando. Cuando la gente deja de limpiar, se ve la suciedad. Imagínense de que la gente que sirve en la iglesia dejara de servir. ¿Qué se vería en la iglesia? Hermanos, la iglesia nos está enseñando, Pablo nos está enseñando que todos tenemos que servir. De una manera o de otra. No excluye a nadie. Y además te lo voy a demostrar con la palabra. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Ya llego. Romanos 8, versículo 6. Dice así, hasta el versículo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo creo que entendemos de que ¿qué es ocuparse del espíritu? Orar, ayunar, leer, servir. Hermanos, hay que servir, porque es un beneficio para nosotros, a nivel individual y a nivel de iglesia. Es más, cuando la iglesia no ignora, evalúa y hace uso de los dones y ministerios de la iglesia. ¿Y saben lo que hace una iglesia que evalúa, conoce y ejerce? Esa iglesia crece. Y si voy a decir algo, la palabra dice verdad, yo digo amén. Acompáñenme, Efesios capítulo.
Efesios 4, por favor. Vamos a leer del 7 hasta el 16, dice, pero cada uno, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? Pero cada uno. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué tiene como eficiencia un ministerio? Enseñar a los hermanos a que cojan el ministerio, el servicio, para que otros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese lo que dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque la inmadurez con el servicio se convierte en madurez. No seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que está claro aquí, ¿no? ¿Qué es lo que produce el servicio? ¿Qué es lo que produce ejercer el don? ¿Qué es lo que produce cuando una iglesia en conjunto ejerce la palabra? Crecemos, maduramos, nos perfeccionamos. Miren, hay gente, escúchenme, yo he caído en ese error, que pensamos que por los años, las experiencias de los años, tenemos perfeccionamiento y madurez. Y cuando tenemos a alguien que tiene menos conocimiento, tiene menos tiempo, nos pensamos que somos más maduros. Pero de repente, lo que a mí me ha costado 17 años, hay un hermano que en 5 lo ha conseguido. Y el secreto no es porque sea más inteligente, ¿no? El secreto es simplemente porque ha sido más dispuesto para ejercer el don que Dios le ha puesto, en el lugar donde Dios le ha puesto, para edificación de la iglesia donde pertenece. Por eso, hermanos, vemos gente que con 50 años no cambia, 40 años no cambia, 30 años no cambia, porque ignora, no evalúa y no puede ejercer su don. Y cuando no ejerce eso, hay una parálisis. Miren, hermanos, no sé qué me está pasando en el hombro izquierdo. Bueno, sí lo sé, que como no hago ejercicio, me estoy oxidando. Me cuesta levantar los brazos, me cuesta levantar las piernas. Pero, hermanos, hay gente que con 50, 60 años son atletas. ¿Pero sabes por qué? Porque tienen una actividad diaria. Y se conservan. Hermano, quien no sirve se oxida. Amén. Bueno, y acabo con lo que les voy a predicar. Acabo con un versículo más y termino. En el capítulo 4, hermanos, por volver un poquito, hay mucho que decir, los dones, pero quiero que se queden con lo que quiero decirles, que es que los dones son importantes conocerlos, pedirlos y anhelarlos y ejercerlos. ¿Vale? Hay una palabra
que si ustedes ven en el versículo 4, 5 y 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, la palabra diversidad. Hay diversidad de ministerios, y el Señor es el mismo, la palabra diversidad. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Miren, la palabra diversidad, mejor dicho, la palabra operaciones, porque hemos entendido que son los dones, hemos entendido un poco que son los ministerios, pero en el versículo 6 dice que hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones en el griego viene de la palabra energeo o energema, y significa ser activo, significa obrar, hacer, ser eficiente, ser efectivo. Les leo: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. La pregunta sería: ¿qué es la palabra operaciones para nosotros? En el sentido y en el contexto de conocer el don, de evaluar el don, de ejercer bien el don. ¿Qué contexto tiene el conocer el ministerio al que Dios te ha llamado, al que Dios te ha puesto, al que debes evaluar, al que debes ejercer bien? Porque todo es una operación del Espíritu Santo. Es un don que nos regala Cristo, y Dios nos prepara operaciones para que podamos ser ¿qué? Efectivos. Ser ¿qué? Activos. Ser eficientes. Si nosotros parafraseásemos esa palabra en ese texto, en ese contexto, podríamos decir algo así: hay diversidad de acciones para ser activos, para obrar eficientemente, para ser efectivos para Dios y para ser efectivos en su obra. Pero solamente de una manera: es conociendo el don que Dios te ha dado, evaluándolo correctamente y ejerciéndolo correctamente para la gloria del Señor. Podríamos leer muchísimas cosas más, del versículo 14, muchísimas cosas más. Cómo se hacen los dones en la iglesia, con qué orden. Podríamos hablar muchas cosas más, pero yo solamente te voy a dejar con esto. Y es para que lo pienses. ¿Qué es lo que pide el mendigo paralítico o cojo que está a la puerta de la Hermosa cuando la gente está yendo a orar? ¿Qué pide? Pasta, dinero. ¿Y todo el que sube al templo qué le da? Alguna limonita, lo que tiene. 5 euros, una moneda de 2 euros. Está cojo y es mendigo. Está deforme, no puede entrar a orar. No puede entrar a orar. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que pasando por allí Pedro y Juan. Por allí pasa Pedro y Juan. Y le dice el mendigo: oye, dame una limonita, hombre. Toma, un paquete de pañuelos y dame un eurito. ¿Cuánta gente se te acerca en el semáforo dando tus paquetes de pañuelos con una muleta? Y ellos te ofrecen un pañuelo y tú le das 2 euros. ¿Qué intercambio, verdad? Pues ¿sabes lo que hace Pedro? Como conoce el don que Dios le ha dado, y como sabe que lo que Dios le ha dado es más importante que él. Escúcheme, no hay riqueza con que pueda comprar tu don. ¿Sabe lo que le dice? Le dice: no tengo oro, tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y dice que brincó y salió corriendo y se puso a orar. Este mismo Pedro está en un avivamiento en Samaria. Hay un Simón que era mago, se bautizó con todos los demás. Y como vio que Pedro echaba fuera demonios y sanaba paralíticos y sanaba enfermos, y al que le ponía las manos recibía al Espíritu Santo, este llegó y dijo: pídeme lo que quieras, pídeme dinero, que quiero ese poder que tú tienes. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Pedro?
porque valoraba su don, lo evaluaba, lo valoraba, lo ejercía, lo daba importancia, lo cuidaba. ¿Sabe lo que le dijo? Simón, compañero, escuche, no le dio un consejo. No, Simón, no son las cosas así. El rey, no. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo, perezcas tú con tu dinero. Maldito seas tú, Simón. ¿Sabe lo que le pasó, no? Que se quedó ciego. Los dones tienen importancia. Dentro de la iglesia es lo más importante. Que el Espíritu Santo pueda manifestar en nosotros sus dones para que podamos ejercerlos en la iglesia y podamos ejercerlos bien no solamente en la iglesia, sino en cualquier lugar donde Dios te ponga. Dios necesita alcanzar a los más necesitados. En tu barrio, en tu trabajo, ejerce tu don. Porque Dios te ha puesto, Dios te ha regalado un don para que donde Dios te ha puesto seas efectivo, seas activo, seas eficaz para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos gritan amén? ¿Cuántos gritan aleluya? Dale un aplauso al Señor.